Bien, yo quise llamar al manager de Caleb, primeramente que es su papá, para pedirle permiso si nos concedía Caleb un especial, y con mucho gusto nos concibió. Caleb dice, yo nací para cantar y glorificar el nombre de Jehová. Y nací con ese propósito y yo quiero gastarme para gloria y honra de Dios. Así que sin más nada, yo voy a presentar aquí a Caleb, que va a cantar en inglés, pero tocar el piano a la misma vez. Feliz sábado. Para la gloria de Dios voy a cantar una canción. They say sometimes you win some, sometimes you lose some. But right now I'm losing that. Stood on this stage night after night, reminding the broken that it'd be alright. But right now, oh right now, I just can't. It's easy to say there's nothing to bring me down. Oh, what will I say when I'm heading to the flame like I am right now? So I know you're able and I know you can save through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you alone. They say it only takes a little faith to move a mountain. Great thing, a little faith is all I have right now. Oh God, when you choose to leave mountains unmovable, oh, give me the strength to be able to say it is well with my soul. Oh, I know you're able and I know you can save through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you alone. I know the sorrow and I know the hurt, it will all go away if you just say the word. But even if you don't, my hope is you alone. You've been faithful, you've been good all my days. Jesus, I will cling to you, come what may. 'Cause I know you're able, I know you can. I know you're able and I know you can save through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my
with my soul. It is well, it is well with my soul. Amen. Lindo especial, muchas gracias, Caleb, por compartir tu regalo que Dios te ha dado. En esta mañana tengo el privilegio de presentar a mi suegro, el pastor Gregorio Toruño. Por esa razón me estoy portando bien hoy. Él nos visita desde Houston, Texas. Él es un pastor activo en la iglesia de Galena Park, una de las iglesias grandes de la ciudad de Houston. No sé nada más que decir, pero darle el tiempo a él para que él pueda compartir lo que él tiene el mensaje que tiene para ustedes el día de hoy. Gracias, José. Buenos días. Good morning. Estoy feliz de estar acá. Como los Reyes Magos, vine a visitar al recién nacido. Y me da gusto ver esta iglesia. No es la primera vez, yo ya soy de casa. De hecho, me gustó mucho lo que dijo un hermano acá. Aquí no habemos ni una visita. Todos somos hermanos. Somos una sola familia. Cuando yo voy a cualquier parte del mundo y llego a una iglesia adventista, yo me siento en la familia, porque todos somos una familia. Y he estado tratando de eliminar hace mucho tiempo la palabra visita, porque todos somos familia, somos hermanos. Esta mañana, además de estar feliz por haber venido a visitar a mi familia, también estoy feliz de estar aquí con ustedes. Y quiero extenderles una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que estamos esta mañana acá. No hay prisa, definitivamente ya oyeron al hermano aquí decir, tenemos dos platos de comida muy buenos. Esperamos que así sea. Yo estoy claro, seguro que así va a ser. Y lo primero siempre, como dice Mateo 6:33 dice, buscad primeramente ¿qué cosa? El reino de Dios. Así que lo primero es comer la palabra de Dios, comer el maná que Dios nos ha preparado, el maná que es el alimento que viene del cielo, que es su palabra. Y después todo lo demás viene por añadidura. Así que no nos preocupemos tanto por lo demás. Esta mañana voy a invitarles a inclinar el rostro para orar. Oremos. Padre eterno, Señor, al entrar en el maravilloso mundo de tu palabra, queremos pedir la dirección de tu Santo Espíritu. Que tú nos ilumines, que tú nos des la sabiduría de lo alto para poder entender lo que tú quieres enseñarnos esta mañana. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, que tu bendición pueda llenar nuestros corazones. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad y queremos, Señor, llegar hasta el trono de tu gracia para alcanzar misericordia en esta mañana. Presentamos delante de ti cualquier caso anómalo, de enfermedad, cualquier situación que pueda estar perturbando a algún hijo o una hija tuya, ya sea aquí en el templo o en sus hogares. Señor, que tú puedas llegar a ellos y traer la consolación que solo tu Santo Espíritu, el Consolador, puede dar. Quédate con nosotros. Por favor, Señor, háblanos en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Probablemente, ojalá me equivoque, para algunos lo que voy a mencionar les puede resultar un poquito desconocido, porque
por más de 45 años, yo tengo ya 44 años de ser pastor adventista. Cuando escuché el video, el canto, allí también me trasladé a ese tiempo. Me gradué en el 80 y ya tengo más de 40 años de ser pastor y Dios me ha bendecido grandemente. Y a través de estos años he aprendido y he escuchado desde que entré a la iglesia la frase de ir y predicar el evangelio, que es la gran comisión, Mateo 28, ustedes saben. Por tanto, id. Pero a veces nos olvidamos de la primera parte. El Señor en los versículos 16, 17 dice, toda potestad me es dada, ¿a dónde? En el cielo y en la tierra. Él pone las bases, el fundamento para luego lo que Él va a decir. Toda potestad. O sea, Él es el que manda allá arriba y aquí abajo. Es el dueño de todo, definitivamente. Tú y yo no tenemos nada. Todo es de Dios. Tú y yo no podemos nada. Solo Cristo lo puede hacer. La palabra lo dice. Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Y he aprendido eso, hermanos, y me ha ayudado grandemente en mi vida. Al saber que yo no tengo nada, que yo no sé nada, pero que Dios sí lo puede. Y que Él es omnisapiente, todo lo sabe, todo lo puede y está en todas partes. Es omnipresente. Y después hemos aprendido casi de memoria la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero la parte que quiero enfatizar esta mañana es antes de ir, hay que venir. El Señor dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la clave para la predicación, por eso el tema se llama evangelismo real. Y la palabra real tiene dos significados. Es el evangelismo del reino. Y también es el evangelismo real, o sea, verdadero. Que hay muchos que andan hablando de un evangelio que no es el evangelio del reino. Andan hablando de verdades que no son las verdades del reino, porque hay verdades reales que no salvan. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Esa es la verdad que salva. Hay muchas verdades en este mundo, pero no debemos aferrarnos a esas verdades que hay en este mundo porque son vanas. Por ejemplo, les voy a mencionar una como ilustración. George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos. ¿Sí o no? Esa es una verdad. Pero la pregunta es, ¿me salva esa verdad? No me salva. Y así hay muchas otras que a veces nosotros administramos o manejamos y perdemos el tiempo hablando de esas verdades que nos salvan. Hay que ir al centro y Cristo es el centro, es la verdad, el camino y la vida. Y entonces el Señor, hermanos, déjenme hacer algunas introducción. El mandato de Cristo, el mandamiento, la orden, el comando del Señor es, quedaos, vengan a mí primero. Nosotros queremos ir, a veces estamos con ganas de ir, pero hermanos, antes de ir hay que venir. Hay que venir a Jesús para recibir de Él la bendición, el poder. Miren, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir directamente al libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo
24, Lucas capítulo 24, encontramos algo muy importante que esta mañana quiero compartir con ustedes. En el versículo 49, Lucas 24, 49 dice, bueno, el 48 antes, dice, vosotros sois testigos de estas cosas. Y luego el 49 dice, ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y termina diciendo ese versículo, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, ¿qué cosa? Investidos, o sea, llenos, revestidos. Quedaos en Jerusalén, les dijo el Señor a los discípulos, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. No el poder de lo bajo, sino el poder de lo alto. Qué tremendo, hermano. Muchas veces no nos hemos detenido a ver esto. Nunca deberíamos ser temerarios de ir a querer hacer la obra como Usa, que quiso hacer algo bueno, pero no era permitido. Y le fue mal. Nunca debemos nosotros atrevernos a ir a predicar el Evangelio, sin antes haber sido revestidos del Espíritu Santo. Porque si no vamos a rebotar, y lo vamos a ver en un momento. Vamos a perder el tiempo, vamos a perder recursos y muchas cosas más. Y nos vamos a chasquear, porque muchas veces nadie nos hace caso. Y a veces decimos, ¿cómo es posible? Y recuerden que nosotros no ganamos almas. El que las gana es Dios a través del Espíritu Santo. El que convence y quebranta un corazón es Dios a través del Espíritu Santo. Por supuesto, nosotros podemos ser instrumentos para bien o para mal. Pero vuelvo a repetir, hermanos, dice, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esa fue la orden. Allí el aposento alto en Jerusalén se convirtió en una de las iglesias más gloriosas, en la iglesia apostólica. Y ya ustedes saben por qué, pero vamos a seguir. Dice en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, hablando un poquito de esto, Hechos capítulo 1, versículos 4 en adelante. Miren lo que dice. Hechos capítulo 1, versículo 4, dice, y estando juntos les ordenó. ¿Quién les ordenó? Cristo Jesús. Les ordenó y les dijo, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. No salgáis. El Señor sabía lo que estaba diciéndole a los apóstoles. Y qué lindo, hermano, estamos estudiando este trimestre una lección sobre la misión. Y me gustó lo que dice el título de esa lección. Dice, la misión de Dios. No es mía. La iglesia no es tuya, es de Dios. La iglesia no es mía. La misión que tenemos nosotros no es mía. Es de Dios, que nos ha permitido formar parte de ella para bien de nosotros. Oiga bien, porque es involucrándonos en la misión cómo nosotros vamos a ir progresando y vamos a ayudar a otros, pero el primer ayudado somos nosotros. El primer bendecido somos nosotros cuando entramos en la misión. Y entonces sigue diciendo el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Pero miren lo que dice el siguiente. Pero vosotros seréis bautizados ¿con qué cosa? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y eso es muy importante que lo sepamos, hermano. Tú y yo tenemos un certificado de bautismo, ¿sí o no? Por lo menos yo guardo el mío.
Yo me bauticé en el año 1975. No sé quién de ustedes se bautizó antes que yo. Pero en el año 1975 fui bautizado en la iglesia adventista y quiero decirles que esa ha sido la experiencia más linda de mi vida. Lo más grande que a mí me ha pasado ha sido que el Señor me encontró y me trajo a su iglesia. Porque muchas veces decimos, yo encontré al Señor, y no es verdad. Hermanos, el Señor dice en su palabra que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor no buscó. Y yo quiero decirles a cada uno de ustedes esta mañana, hermanos queridos, tú no estás aquí por casualidad. Dios te trajo acá esta mañana. Tú estás aquí con un plan divino, porque hay un plan de Dios en tu vida, hay una hoja de ruta en tu vida que Dios ha hecho para ti, y parte de esa hoja de ruta es que hoy tú deberías estar acá, y gloria a Dios por eso, porque aquí estamos. Y entonces miren lo que dice, hermano, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Como dije, tenemos un certificado de bautismo por agua, pero ¿cuándo te han entregado a ti un certificado de bautismo por el Espíritu Santo? No tenemos. Sin embargo, hay un registro en el certificado de bautismo, se registra el día que fuiste bautizado en la iglesia a la cual perteneces ahora. Sin embargo, en el certificado del bautismo del Espíritu Santo, solo lo administra Dios en el libro de la vida. Ahí está registrado. Y es indispensable, hermanos. Para poder ser salvos, tenemos que ser bautizados en agua y en ¿qué más? Y en el Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿ya fuiste bautizado por el Espíritu Santo? Y algunos podrán decir, ¿pero cómo saberlo? Un momento, les vamos a decir cómo usted puede saber si ya usted fue bautizado o bautizada por el Espíritu Santo. Y cuando hemos sido bautizados por el Espíritu, los apóstoles ya habían sido bautizados en agua años antes. Y hasta el día del Pentecostés, 3 años y medio después, fue que fueron bautizados por el Espíritu Santo. Lo vamos a leer en esta misma lectura. Dice, miren lo que dice el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará? Pero luego dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? ¿Quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren, es temerario, permítanme decirlo, es temeridad atreverse a ir a predicar el Evangelio solamente con el bautismo del agua. Escuchen esto. Tenemos que ir a predicar el Evangelio para poder tener éxito en la predicación del Evangelio. Sin el bautismo del Espíritu Santo podemos hablar lindas palabras. Podemos construir palacios en el aire. Podemos hablar maravillas, deshacernos. Sin embargo, no hay poder. Porque para que haya el poder del convencimiento y el quebrantamiento de un corazón, tenemos que haber sido bautizados por el Espíritu Santo. Y lo dice aquí, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces vamos a testificar. Eso de seréis testigos es testificar. Vamos a ir y vamos a predicar el Evangelio por testimonio. Hermanos, en la iglesia ya se han hecho varios estudios. De hecho, yo participé en uno de ellos en Andrews, cuando estuve estudiando allí. Y existe más o menos el 90%, y el pastor Bullón en uno de sus mensajes también lo ratifica, el 90% de la hermandad estamos convencidos del mensaje adventista.
pero solo hay un 10% convencidos y convertidos. Porque hay una diferencia en estar convencidos y en estar convertidos. Hay un 90% de hermanos que defienden esta doctrina, defienden las 28 creencias, defienden la iglesia a capa y espada, están convencidos de que esta es la iglesia del Señor, pero no están convertidos. Es increíble. Elena G. de White, pero hablando a un grupo de pastores, dijo, en el libro Servicio Cristiano está la historia de 1 en 20 y se refería a los pastores. No hay uno. De 1 en 20 se encontrará uno que esté practicando, y se refería a la reforma pro salud. Imagínense que para que haya poder en la predicación, un predicador, una predicadora tiene que vivir los principios de la reforma pro salud. Si no, no hay poder. Y el Espíritu Santo usa a esa persona para poder obedecer los mandamientos como debe ser obedecido. Solamente se puede hacer estando bautizado por el Espíritu Santo. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra fórmula. Esa es la fórmula divina, el evangelismo real al cual me estoy refiriendo. Recibiréis poder, dice el Señor en ese versículo que acabamos de leer. Los discípulos debían permanecer en Jerusalén. Esa fue la orden del Señor. Quédense en Jerusalén hasta que sean embestidos llenos del Espíritu Santo. Y ese tiempo, dice Elena G. de White en el libro de Hechos de los Apóstoles, y tengo aquí la cita, hermano, dice ella, para aquellos que les gusta escribirla, el Pentecostés, el capítulo se llama Pentecostés, página número 29 del libro de Hechos de los Apóstoles. Dice que los discípulos debían permanecer en Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo, porque ese tiempo les iba a servir para autoexaminarse y evaluarse y confesar sus pecados y perdonarse, porque había envidia entre ellos, habían rivalidad, habían sospecha, este sospechaba de este. ¿Se acuerdan de una madre que vino a pedirle al Señor que uno de sus hijos se sentara a la derecha y otro a la izquierda? ¿Y cómo se sintieron los demás? ¿Y cómo se siente algunos cuando eligen a uno como anciano o como diácono y a mí no me eligieron? O diaconisa. ¿Y por qué a mí no? ¿Y cómo a ese sí? Y entonces dice allí que ese tiempo, hermanos, que estuvieron allí en el aposento alto, donde Jesús les había dicho que se quedaran, sirvió para examinarse y llegar a una conclusión de que realmente andaban mal. Andamos mal. Y se arrodillaron, se abrazaron, confesaron sus pecados, se pidieron perdón, dice la palabra de Dios. Y entonces cuando sus corazones comenzaron a latir al unísono, oiga bien, que pusieron a un lado las diferencias, las rivalidades y todo lo demás, y pusieron a Dios en primer lugar, entonces sucedió lo que dice aquí en Hechos 2. Vayamos a Hechos 2. Miren lo que dice, Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes y juntos. Agrega la palabra, porque antes estaban juntos, pero no estaban unánimes. Ahora sí, porque habían confesado sus pecados, se habían arrepentido y ahora estaban unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas. Y luego dice el versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Antes estaban hablando en un lenguaje, hermano, en un lenguaje cortante, en un lenguaje que era confuso, pero ahora comenzaron a hablar en otras lenguas, pero sobre todo en el lenguaje de Dios, en el lenguaje del amor,
en el lenguaje de la comprensión, aunque por supuesto la interpretación es que habían muchos gente de otras partes del mundo que habían venido a la fiesta de Jerusalén y ahora Dios les dio la capacidad a estos hombres llenos del Espíritu Santo a hablar estos idiomas para que esta gente pudieran escuchar, entre ellos el eunuco etíope, que vino y que Felipe le dio el mensaje. Dice en Hechos 8, vamos un poquito más adelante, ahí está la historia del etíope. Miren lo que pasó. En Hechos 8, capítulo 8, versículo 26, para cortar el relato, dice de la siguiente manera, el versículo 26, miren qué interesante. Un ángel del Señor habló a Felipe. Felipe era uno de esos diáconos que estuvo allí en el aposento alto, recibió el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo y ahora un ángel vino a Felipe y le dijo, Felipe, mira lo que le dijo. Le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, que es donde están en guerra ahora, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, saben que este era un alto líder, algunos dicen era el tesorero de esa gran nación de Etiopía, funcionario de alto rango, y debido a esta evangelización de Felipe a este funcionario, saben que hoy Etiopía es una de las naciones con más cristianos en el continente africano. Debido a esto, aquí comenzó la evangelización, pero fue un ángel que le dijo a Felipe, ve por este camino, ve por acá, a Gaza, desciende por acá y vas a encontrar a un funcionario. Y entonces dice que Felipe siguió todas las instrucciones. Él se levantó, dice el versículo 27, y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carruaje leyendo el profeta Isaías. Había comprado un rollo, un pergamino del libro de Isaías, que no existía al Nuevo Testamento, y lo estaba leyendo y no entendía nada. Y entonces ahora, miren lo que sucede en el versículo 29. Ahora no es un ángel, ahora es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, y dice que Felipe lo oyó, que leía al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que lee? Y se desarrolló un diálogo. Eso se llama el aproximamiento, el ganar la confianza, el tener, es la introducción muy importante para abrir la brecha. Y allí comenzó un diálogo. Felipe fue invitado a subirse a ese carro. Viajaron un buen tramo del camino y Felipe le iba hablando del sacrificio de Cristo y este funcionario dijo, yo acepto a Cristo, yo entiendo eso, yo estoy de acuerdo y quiero aceptar a Cristo. Y entonces, y fue de él que salió, ¿saben? Iban pasando por un lugar donde había agua suficiente y entonces el eunuco le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Saben ustedes que cuando el Espíritu Santo toca el corazón de una persona, de la persona misma sale el pedir el ser bautizado? Muchas veces nosotros le queremos doblar la mano, el codo, a la persona y queremos bautizarlo cuando nosotros queremos, como nosotros queremos, en el tiempo que nosotros queremos, pero no es así, hermano. Es en el tiempo de Dios, el tiempo perfecto. No es en el tiempo tuyo, en tus deseos humanos. El tiempo de Dios, hermano. Y Felipe pidió el bautismo y fue bautizado. Descendieron antes ambos al agua. La pregunta que ha surgido es, ¿les dio las 28 doctrinas? ¿Les enseñó cómo se guarda el sábado? ¿Les dio la reforma pro salud?
No, porque esa no es la manera de evangelizar de Dios. El primer punto y el más importante para ser bautizado es aceptar a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y eso lo dice la gran declaración de Mateo: id por todo el mundo, predicad el evangelio, haced discípulos, que quiere decir hacer seguidores de Cristo, que hayan aceptado a Cristo. Y luego dice: bautízalo inmediatamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego que están bautizados dice: enséñales que guarden todas las doctrinas, o sea, todas las cosas y todas las cosas que la iglesia practica, hasta después. Y eso es correcto, hermano. A un niño no lo puedes inscribir que aprenda en una escuela si no ha nacido todavía. Tiene que nacer, tiene que existir. Y el bautismo es el nuevo nacimiento. Y una vez que se bautiza, forma parte ahora de la iglesia, que es la escuela del Señor, donde somos enseñados, entrenados. Y Elena G. de White lo dice, que nuestras iglesias deben ser centros de entrenamiento y de equipamiento para el cumplimiento de la misión. Y déjenme ir terminando. El versículo 29, que creo que ya lo leímos, de esa historia, el Espíritu Santo le dijo a Felipe. Eso es lo lindo, hermano, de haber sido bautizado o ser instrumento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice, yo les digo a los hermanos en la iglesia, a mi equipo de líderes, hermanos, no salgamos de aquí hasta que el Señor nos diga que vayamos. Porque vamos a ir a perder el tiempo, la gente nos va a cerrar las puertas, la gente nos va a rechazar. Pero cuando vamos en el nombre del Señor, al tiempo que el Señor nos ha dado la orden de salir, y entonces ustedes van a ver cómo las puertas se abren. La otra cosa que quiero decirles, hermano, antes de terminar es esta, miren. El Señor sabe quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. ¿Sí o no? ¿Lo sabe o no lo sabe? Tú y yo no lo sabemos, porque ya dije, tú y yo no sabemos nada, pero Dios lo sabe todo. Y Él sabe a quienes Él va a traer, y saben que a los que Él va a salvar, los está trayendo a la iglesia. Él los está trayendo. Muchas veces los trae solitos, vienen por su iniciativa propia, otras veces vienen porque usted los invitó o les llegó una invitación o una revista, un flyer, algo, el Señor los conectó con algo, con un familiar, un amigo, y vienen. Y si todos los que vienen en los sábados y los miércoles o en campaña vienen a nuestra iglesia, si todos se quedaran, las iglesias estarían reventando. Necesitaríamos construir más iglesias grandes para poder albergar a toda la gente. Solo los que llegan a la iglesia que yo tengo, los que llegan durante el año, si los retuviéramos, no necesitáramos hacer una sola campaña. No necesitáramos repartir una sola revista. No necesitáramos hacer ninguna inversión. Si tan solo retenemos los que llegan. Hemos hecho un censo. Cada año llegan más de 200 visitantes a nuestra iglesia, no adventistas. Personas que nos visitan más de 200 cada año. ¿Y saben cuánto estamos bautizando en el año? 35, a veces 40, 45. Pero si tuviéramos la capacidad, si fuéramos llenos del Espíritu Santo, hermano, y entonces todos esos 200 que llegan cada año se quedaran, nosotros tendríamos que construir una iglesia cada año. Les traigo esto porque esta es mi gran... Dios me ha puesto en mi corazón que debo de compartir esto con la hermandad. Hay muchas frases que nosotros hemos acuñado que no están bien ubicadas. Una de ellas que ya mencionamos es la palabra visitas, que a veces la gente, eso es una segregación, es una separación, una barrera. Otra es la palabra laico. En la iglesia adventista no debe existir ningún laico.
porque esa es una palabra que hemos traído de afuera. No tengo tiempo para explicarles todo, pero Dios no tiene ni segunda ni tercera clase. Para Dios todos nosotros somos de primera clase. Somos real sacerdocio, pueblo santo, nación adquirida para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No hay laico. La palabra laico se creó para hacer la diferencia entre el clero o los líderes de alta posición con el pueblo, con la chusma. Para eso se estableció la palabra laico. Y en la Biblia, en Génesis, hermanos, lo que Dios creó, cuando Adán y Eva los creó como líderes, como mayordomos y como administradores. Pero nunca les dijo, ustedes serán laicos de aquí en adelante. Somos líderes de Cristo Jesús. Somos mayordomos, porque no tenemos nada. Un mayordomo es alguien que no tiene nada, pero todo es de Dios. Administradores de algo que no es de nosotros. Aún el tiempo. Algunos decimos, mi casa. No, no es tu casa, es la casa de Dios que Él te ha prestado. Mi carro, no es tu carro, es el carro que Dios te ha prestado mientras estés acá en esta tierra. Mis hijos no son tus hijos, son heredad de Dios, hermano, los hijos. Mi esposa no es mía, el dueño es Dios, hermano. Recuerden eso. Mi iglesia no es tu iglesia, es la iglesia de Cristo, del Dios viviente, hermano. Tú eres de Dios, le perteneces a Dios. Y eso debe hacernos sentir felices y andar en este mundo contentos porque yo soy de Dios, porque pertenezco a la iglesia de Dios. Esa debe ser nuestra manera. Hay algunos que se quieren adueñar de la iglesia y quieren administrarla y manejarla como propiedad suya. Y por eso hay problemas. Aún del tiempo, quieren adueñarse del tiempo y el tiempo es de Dios, hermano. Hechos 19, para ir terminando, lamentablemente se me acabó el tiempo. Hechos 19, el versículo 15, miren lo que dice el versículo 15. Les recomiendo, no les voy a explicar todo esto, pero aquí hay una historia de unos falsos cristianos que se quisieron pasar por líderes, por cristianos verdaderos y el diablo los avergonzó. Los avergonzó. Salieron huyendo, hermanos, porque miren lo que dice el versículo 13, pero algunos de los judíos exorcistas, dice, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesucristo sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Eran impostores, sinvergüenzas, falsos, que querían usar el nombre de Dios. Saben que hay muchos que están usando el nombre de Dios y había un falso, un brujo en el tiempo de Pedro que quería comprar el Espíritu Santo para hacer dinero. Y Pedro le dijo, perezca tu dinero contigo, pero el don de Dios no se compra con oro y plata. Y hermanos, y nosotros tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Recuerden, tenemos que tener mucho cuidado. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, usted lo puede leer, yo lo menciono. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, 1 y 2, encontramos la historia de Nicodemo. Dice la Biblia que Nicodemo vino a Jesús. ¿A qué hora vino? En la noche, no sabemos la hora exacta, pero vino de noche. ¿Quién lo trajo? El Espíritu Santo, hermano. Porque Jesús era lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo trajo. Y esa es la gran bendición. Lo que quiero enfatizar aquí, también en Mateo 3, 1, dice, habla la historia de
de Juan el Bautista que estaba bautizando en el Jordán. Y multitudes venían, usted lo puede leer, venían de Jerusalén, de Judea, Samaria y de todos los alrededores, venían a donde Juan, que estaba lleno del Espíritu Santo, estaba predicando. Nosotros hacemos campaña, invertimos miles y viene uno, a veces a la fuerza lo traemos. Sí, hermanos, no viene nadie sino a las multitudes. ¿Por qué? Porque la mayoría estamos huérfanos del bautismo del Espíritu Santo. Está ausente el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay una gran diferencia entre los que tú y yo traemos y los que trae el Espíritu Santo. Escuchen bien, hay una gran diferencia entre los que tú y yo traemos y los que trae el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? Los que tú y yo traemos pronto se van. Pronto se van, los bautizamos y vuelan. Los que trae el Espíritu Santo, estos permanecen hasta el fin. Tremendo, hermano, porque están convencidos y convertidos y son bautizados en agua y en espíritu. Esa es la gran realidad, hermano. Los convencidos y los convertidos y convencidos. Dos grupos que convivimos en nuestras iglesias. Hay un gran grupo. Si en una iglesia hubiera un 15% de la hermandad que estuviera lleno del Espíritu Santo, esas iglesias estarían en una revolución increíble. No solo habría la reforma, sino que había un reavivamiento, que lo dice Elena G. de White también, que la iglesia necesita una reforma y un reavivamiento. Si el 15% de la iglesia se llenan del Espíritu Santo, va a cumplirse el reavivamiento y va a llegar la reforma tan esperada en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Queridos hermanos, esta mañana espero que esta enseñanza que está extraída de la Biblia, recuerden, la enseñanza es, antes de ir, hay que venir a Jesús. Antes de ir, vengamos a Jesús. Caigamos de rodillas en la presencia del Señor y clamemos a Cristo que nos mande la promesa del Espíritu Santo. Eso es lo que debe ser. Y después que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, entonces saldremos como los apóstoles que salieron por las calles, por los pueblos y iban inundando las ciudades de la predicación. Se les fue el miedo, se les fue el temor, se les fue el prejuicio, porque todo quedó allá en el aposento alto. Ahora iban con un solo propósito y era glorificar el nombre de Dios. Ya no me interesa puestos, no me interesa cargos, no me interesa lo que quieran ponerme, en lo que me pongan voy a servir porque sirvo a Dios el Creador. Cuando suceda eso en la iglesia, hermanos, va a haber, y eso va a suceder. Quiero decirles que está por suceder, porque nosotros estamos esperando el derramamiento de la lluvia tardía. Y ese punto va a llegar, hermano. Y aquellos que realmente estén clamando van a ser llenos del Espíritu Santo. Ya en algunos lugares ya el Espíritu Santo está siendo derramado. Y ya esas iglesias están saliendo por los pueblos, por los valles, por los montes, por las ciudades, predicando el Evangelio. Y hay conversiones a miles, a cientos en diferentes lugares. ¿Quisieran que eso suceda aquí en esta iglesia? Vamos a orar para ellos. Yo les invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a orar. Voy a orar para terminar esta parte. No sé si vamos a cantar, creo que no. Con esto terminamos. Oremos. Padre eterno, Señor, en esta hora es la hora final de la historia del mundo.
Señor, tu iglesia a nosotros nos está tocando vivir en el fin del tiempo de gracia. Y Señor, en este tiempo, antes de que comiencen las 7 postreras plagas, tu iglesia debe ser bautizada con el bautismo del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos para que todos los que estamos esta mañana aquí, nuestros hermanos que hoy vinieron por primera vez, y todos los miembros de esta iglesia, Señor, estemos ese día para recibir la lluvia de tu Santo Espíritu. Señor, llénanos, como dice tu palabra, revístenos de ese poder, Señor, para poder salir sin temor, para poder predicar a tiempo y fuera de tiempo, Señor. En cualquier rincón donde tú nos lleves como Felipe, Señor, tú tienes almas para escuchar tu palabra. Y tú sabes quiénes van a ser salvos y pedimos que nos lleves a esas personas, Señor. Nosotros no sabemos, pero tú sí lo sabes. Y el Espíritu Santo nos va a llevar a esas almas. Y no vamos a perder más tiempo, Señor. Acompáñanos el resto de este día y, Señor, quedamos en espera como quedaron los apóstoles un tiempo ahí en el aposento alto para recibir esta gran bendición, Señor, de tu Santo Espíritu. Quédate con nosotros, bendice a cada hermano aquí presente en esta mañana. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo, Señor, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.